Viven casi siempre ocultas, escondidas en la tierra. Son pocas las que llegamos a apreciar en la superficie. Las raíces son asombrosas. Tienen una vida propia, secreta, y poseen habilidades extraordinarias. Las raíces son pequeños reactores fascinantes que mantienen vivo el brote de una planta y con ello mantienen vivos ecosistemas enteros. La ciencia ha tenido olvidadas las raíces durante demasiado tiempo. La planta no termina en el suelo, sino que en ese suelo hay todavía buena parte de la planta, y eso no hay que olvidarlo. Precisamente esa parte invisible de la planta tiene el potencial de ayudarnos a resolver ciertos problemas de nuestro tiempo, evitar la erosión del suelo, mitigar el impacto del cambio climático y garantizar la alimentación de una población mundial en aumento. Los científicos están investigando esta parte de la planta que no se ve y que ahora están dando a conocer. Sin plantas sería todo un páramo. Islandia es un ejemplo extremo. Prácticamente toda la isla se asemeja a un paisaje lunar. El suelo está casi completamente erosionado. Aquí no crece prácticamente nada. Eda Sigurdisdóttir y su equipo del Centro Islandés de Investigación Forestal quieren cambiar esta situación. Cuando Islandia fue poblada hace más de 1000 años, se estima que entre el 25 y el 40% de la isla estaba cubierta de bosques. El uso del suelo, un periodo de frío y el aumento de la actividad volcánica, todo esto provocó que perdiéramos prácticamente la totalidad de nuestros bosques. Este es un suelo típico de las áreas erosionadas de Islandia. El viento y la lluvia erosionan fácilmente la tierra, y en Islandia tenemos mucho de ambas cosas. De modo que realmente necesitamos árboles con sistemas de raíces grandes y saludables que mantengan firme el suelo. Ahora los islandeses intentan ayudar a la naturaleza. Los plantines necesitan estar protegidos del viento y las condiciones climáticas hasta que echen raíces. Es por eso que planto los arbolitos al resguardo de piedras o arbustos. De ese modo podrán echar raíces mejor y con suerte sobrevivir. La idea de actuar contra la erosión con campañas de plantación no es nueva. El proyecto de reforestación en el volcán Hekla comenzó en 2007. Hemos plantado ya unos 3,5 millones de árboles. Una vez que la planta ha echado raíces, se evita la erosión. Se forma humus y nacen otras plantas. Las raíces son absolutamente imprescindibles para las plantas, porque todos los elementos que una planta necesita para su nutrición y para su vida, aparte del carbono, proceden de las raíces. El carbono puede absorberse a través de las hojas, a través del aire, pero todo lo demás, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, lo absorben las raíces. Las raíces son lo primero que crece de una semilla. Recién después sale el brote. Las raíces constituyen más de la mitad de una planta. Los nutrientes que absorben las raíces de la tierra los incorporamos a través de los alimentos. Las raíces son mucho más que el ancla de la planta. Son también el sistema de defensa contra patógenos, parásitos y toxinas. Interactúan con los organismos más microscópicos en el suelo, detectan las plantas que hay alrededor y se comunican con ellas. En el Centro de Investigación Jülich, Josephine Kant y Robert Kohler hacen visible la vida de las raíces.
El Instituto Botánico del Centro Helmholtz es único en Alemania. Aquí se desarrolla un trabajo pionero en la investigación de las raíces. Lo que me fascina de las raíces es que son necesarias para alimentar a toda la planta y mantenerla firme en el suelo. Pero la ciencia prácticamente las ha ignorado por completo durante décadas, porque crecen en la tierra y son, en principio, invisibles. Aquí tenemos la oportunidad de observar las raíces individualmente y ver cómo cambian en respuesta a los estímulos ambientales. Aquí puede verse de hecho cómo crecen las raíces mediante el uso de alta tecnología. Robert Kohler y su equipo logran arrojar luz sobre la oscuridad. En mi equipo de trabajo, observamos especialmente el crecimiento de las raíces en 3D. Es algo especial, porque también empleamos métodos que se conocen de la medicina. Un ejemplo son las imágenes por resonancia magnética, y también usamos el principio de medición, solo que la máquina no es horizontal, sino vertical, para poder introducir las plantas desde arriba. Gracias a la radiología es posible examinar las raíces dentro de la tierra mientras crecen. Una exploración dinámica del interior de las raíces vivas. Con el microscopio estereoscópico, Josephine Kant también puede ver crecer las raíces en vivo. Los científicos saben todavía muy poco sobre su comportamiento. En Reykjavik, la capital de Islandia, la atención se centra cada vez más en las raíces y sus capacidades. En el Instituto de Investigación Forestal se examina el crecimiento de las raíces de diferentes especies de árboles. Las raíces son asombrosas. Son el ancla que sostiene todo lo que crece sobre la tierra. Sin esa vegetación no podríamos sobrevivir. Los plantines los dejan crecer durante 3 meses en grandes invernaderos antes de trasplantarlos. Además del abedul nativo, hay principalmente alerces, pinos y abetos rojos. Durante mucho tiempo no se hicieron análisis de raíces y suelos. Se consideraban cajas negras. La razón es difícil ver lo que sucede debajo del suelo. Es más fácil analizar lo que hay en la superficie. Las plantas, los insectos, los animales se pueden ver, así que es mucho más sencillo analizar e investigar eso. Nosotros lo que hacemos es tomamos las plantas, lavamos las raíces y escaneamos todo, la planta con sus raíces. Después examinamos la longitud de las raíces, cuánta raíz hay por planta, si solo crecen las raíces, cuántas mueren. Estas investigaciones sirven para seleccionar las plantas y los árboles más adecuados para la reforestación, porque también aquí surgen nuevos desafíos. El cambio climático tiene muchos efectos en nuestros proyectos y el proceso de reforestación en Islandia. Debido al aumento de las temperaturas y al clima más cálido, podemos suponer que las especies de árboles y plantas que utilizamos hoy no serán las mismas que utilicemos dentro de 50 años. Los arbustos y los árboles deben estar preparados para afrontar el impacto del cambio climático y al mismo tiempo detenerlo. Los árboles pueden almacenar bastante carbono. Se estima que alrededor del 60 al 70% del carbono almacenado en el suelo está en suelos forestales. De modo que los bosques y el suelo de los bosques son muy importantes para este proceso. El carbono llega al suelo a través de las raíces. Durante la fotosíntesis, los árboles absorben dióxido de carbono del aire, devuelven el oxígeno a la atmósfera y el carbono lo almacenan en toda su biomasa, también en las raíces e incluso en el suelo. Se estima que la reforestación anual logró retener hasta ahora cerca del 60% del carbono expulsado por los coches. Islandia tiene que importar muchos productos.
Con la reforestación, quieren compensar también las emisiones de dióxido de carbono causadas por el tráfico aéreo y marítimo. Comencé a plantar árboles en 1998. Es maravilloso ver los primeros éxitos. Incluso ya hay bosques pequeños. Deseo una Islandia que vuelva a estar cubierta de bosques desde las montañas hasta los fiordos. Las emisiones de dióxido de carbono del tráfico, la industria y los hogares contribuyen al calentamiento global. Las plantas absorben el gas que tanto daña al clima. En el Centro Jülich se investiga cómo lo hacen exactamente. Las plantas absorben CO2 y lo que podemos hacer aquí en el centro de investigación es marcar el CO2 de forma radioactiva, es decir, podemos rastrear cómo se absorbe el CO2 y cómo se distribuye después en la planta. Es decir, usamos la radiactividad para hacerlo visible. Y eso, hasta donde yo sé, en este momento, es único. El isótopo radioactivo C11 se produce en un reactor bajo estrictas medidas de protección. A través de un tubo se introduce en forma de dióxido de carbono en la planta que absorbe el dióxido de carbono radiactivo. Con la ayuda de la tomografía computarizada, se hace visible la descomposición del carbono en la planta y se registra de forma tridimensional. La planta de experimentación ha sido diseñada específicamente para la investigación botánica en el Centro de Investigación Jülich y es única en Europa. Lo que me parece genial es que podamos hacerlo visible. Vemos lo que sucede, vemos cuán rápidamente se produce la distribución de carbono y azúcar en la raíz y cuán rápida y dinámicamente reacciona una planta a un estímulo. Mostrar esto y analizarlo verdaderamente con datos puros y duros, ese es uno de los objetivos que me gustaría alcanzar aquí en el centro de investigación. Cuanto más sepamos sobre las necesidades de la parte oculta de la planta, más específicamente podremos ayudar a las raíces a enfrentar adversidades. Los fertilizantes normales para una planta son minerales. Es decir, para producir, por ejemplo, fertilizante fosfatado, hay que extraer fosfato de las minas en forma de piedra. Y esto es un recurso limitado, como el carbón o el petróleo. Son recursos finitos. Tras décadas de agricultura intensiva, ya no hay suficientes nutrientes en nuestros suelos para que las plantas crezcan de manera óptima. Cuanto más, mejor. Ha sido durante demasiado tiempo la máxima en cuanto al uso de fertilizantes y pesticidas. Algo que Jan Ritter quiere cambiar. Quiere que sus plantas crezcan igual de bien en suelos degradados sin contaminar las aguas subterráneas con un exceso de fertilizantes. Jan Ritter realiza un experimento agrícola. Siembra cereales en varias parcelas. Aquí sembramos 350 granos por metro cuadrado. Lo principal son las raíces. Espero que veamos nuevamente diferencias claras en el crecimiento de las raíces, que se reflejen después en la cosecha. La semilla tiene un color inusual. Jan Ritter ha desarrollado una sustancia que ayuda al grano a crecer después de la siembra. Se basa en ingredientes orgánicos en lugar de productos químicos, extractos vegetales y microorganismos como bacterias. Aquí dentro hay más de 20 sustancias diferentes, empezando por macronutrientes como el fosfato y un poco de nitrógeno y potasio. Cuando somos bebés, es cuando más sensibles somos. Y lo mismo ocurre con las plantas. Si podemos fortalecerlas en su fase más crítica, y sobre todo, si podemos fortalecer las raíces, esto puede tener efectos increíbles en la vida de la planta. En las áreas de prueba, Jan Ritter y su equipo han sembrado granos tratados con la sustancia estimulante.
Ahora comprueban el efecto que ha tenido en el crecimiento de las raíces. Aquí tenemos cebada de invierno. Y podemos ver ya buenas raíces en plantas tan pequeñas. Esto principalmente hace que tengamos más raíces finas y más ramificadas, lo que hace que puedan abrirse paso mejor en el suelo y que puedan absorber mejor los nutrientes y el agua. Las raíces de las plantas trabajan junto con diferentes organismos del suelo. También hay organismos que colonizan las raíces de las plantas, que las colonizan o también se dice que las infectan. Son los hongos. Sí, aquí tenemos hongos que, por un lado, crecen dentro de la raíz de la planta y luego tienen una hifa que sale de la raíz. A través de estos filamentos de los hongos, las plantas también pueden alcanzar nutrientes y agua a mayor distancia y canalizarlos a las raíces. Jan Ritter aprovecha precisamente la ayuda de los hongos. Aquí tenemos ahora otra variante. Estos también son los bioestimulantes mencionados antes, es decir, promotores del crecimiento. Y además tenemos un hongo endofítico. Con el hongo, la raíz puede extraer muchos más nutrientes y así llegar al fosfato, por ejemplo, que de otro modo no estaría al alcance de las plantas. Un gran éxito, ya que las reservas mundiales de fosfato se agotan rápidamente. En el maíz, podemos ahorrar el 50% del fertilizante fosfatado que se añade directamente debajo del grano. Jan Ritter hace analizar en el laboratorio de la Universidad de Osnabrück cuán fuerte es el efecto del tratamiento con su bioestimulante y el hongo y cómo contribuye al crecimiento de las raíces. Para ello, Rikke Minner-Meinen compara las plantas que no han recibido tratamiento con las que sí. Primero, pesa las plantas enteras con las raíces. Como esperaba, la normal es la que menos pesa, seguida de la que lleva la mezcla de bioestimulantes, y la que más pesa claramente es la tratada con bioestimulante y hongo endofítico. El secreto del éxito puede verse en la longitud y la masa de las raíces. La masa de las raíces es enormemente importante porque influye en la absorción de agua y nutrientes. Si tengo una masa mayor, tendré muchas más ramificaciones laterales y, por lo tanto, una superficie exponencialmente mayor por la cual la planta puede absorber agua y nutrientes. Cuando la agricultura y la tierra vuelvan a estar en armonía, ya no necesitaremos de estos medios. Y ese debe ser nuestro objetivo. También en Jülich, Josephine Kant investiga cómo hacer más eficaces los métodos de fertilización, de manera que la agricultura deje de depender de recursos limitados y sea más sostenible. Un problema de la agricultura intensiva es que utiliza cantidades inmensas de fertilizantes, sobre todo en Europa. Y eso, en el caso del nitrógeno y del fósforo, tiene el problema de que es demasiado para las plantas. No pueden absorberlo a esa velocidad, todo en un año de cosecha. Y mucho de ese nitrógeno y fósforo se filtra al agua subterránea y acaba en ríos y lagos. Se liberan nutrientes y se forman algas que viven de estos nutrientes. ¿Puede esto aprovecharse? Hemos intentado sustituir parte del abono por algas. Ya lo hemos probado con trigo y hemos descubierto que las plantas de trigo son capaces de extraer nutrientes de estas algas. Pronto habrá que alimentar a 10.000 millones de personas, pero no se puede intensificar aún más la agricultura debido al daño que provoca. En Suecia, la ingeniera agrónoma Linda Maria Dimitrova Martensson investiga una solución diferente. Lo que vemos aquí es trigo de un año, solo crece en temporada.
Es el trigo que utilizamos en la mayoría de productos, como el pan y la pasta. Linda María Dimitrova Martensson, de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ve el problema en nuestros cultivos excesivos. Esta es una raíz muy pequeña en comparación con la longitud del tallo y el tamaño del grano. El tallo en sí es bastante fuerte, pero si fuera un árbol, seguramente una sola ráfaga de viento lo haría caer. No son demasiado resistentes a los fenómenos extremos. Las plantas de trigo modernas no se hacen muy altas. Llegan a medio metro con una espiga fuerte, que luego representa la cosecha. Tienen un tallo delgado y bajo tierra estuvimos mucho tiempo sin saber qué ocurría. Ahora sabemos que el trigo puede echar raíces fácilmente a 2, a veces incluso a 3 metros de profundidad. Y estas variantes sobrecultivadas a menudo ya no pueden echar raíces a esa profundidad, lo que puede llevar a que en años secos no absorban suficiente agua y rindan menos. Nuestros cereales han sido cultivados para un rendimiento óptimo en condiciones óptimas, pero no están preparados para los retos del cambio climático y unos suelos sobreexplotados. En estos campos experimentales suecos se cultiva otro tipo de grano. Bienvenido. Gracias. ¿Ve esta franja que sobresale por encima de todo lo demás? Si trazamos una línea imaginaria a lo largo de este cuadrado, comenzaremos a excavar y haremos una zanja. Linda María Dimitrova Martensson quiere ver qué ocurre bajo tierra. Quiere analizar de cerca el perfil del suelo y las raíces del cereal alternativo. Estupendo. Creo que es suficiente. No es frecuente poder ver el perfil del suelo de esta manera. Y ese olor. Me encanta este olor. El suelo es la madre de todo. Siempre he tenido esta sensación. Estar ahora en un hoyo con la tierra casi a la altura de la cabeza es una experiencia muy inusual y realmente hermoso. Aquí tenemos un cultivo perenne, es decir, vive varios años. Sobrevive al invierno y vuelve a crecer en primavera. De modo que nos da cosecha el segundo año y el tercero y el cuarto. Las raíces no mueren porque están programadas para sobrevivir al invierno, aunque cortemos la biomasa por encima de la superficie. El cereal, tal como lo conocemos, se siembra y se cosecha en una temporada y después se labra la tierra. En el caso del cereal perenne, solo se siega, como al cortar el césped. Las raíces siguen viviendo en la tierra. Aquí en la capa superior vemos muchas raíces. Eso es normal, pero si observamos más de cerca, más abajo, todavía puedo ver raíces, así que las sigo hacia abajo. Y puedo encontrar raíces hasta aquí abajo. Tienen cerca de 1 metro de profundidad. Si la raíz es capaz de llegar hasta tan profundo, la planta tendrá más posibilidades de sobrevivir cuando haya sequía. Esto es vital para el futuro. Nuestros suelos pueden almacenar cada vez menos agua y hay cada vez más periodos de sequía. Sin raíces, la tierra no es nada. Las raíces son los focos de la vida en la tierra. Ahí se reúnen todos estos microorganismos. Es como un bar o un restaurante. La rizosfera es la capa del suelo influida directamente por las raíces de las plantas. Un foco lleno de vida. La actividad microbiana aquí es hasta 50 veces mayor que en las capas de tierra lejanas de las raíces. Los hongos, denominados micorrizas, forman una simbiosis con la red de raíces subterráneas y abastecen a la planta de nutrientes y agua
a los que de otro modo les sería difícil acceder. A cambio, obtienen azúcares y otras moléculas. Esta es una planta anual, el trigo que conocemos. Tiene un tallo recto y fuerte con una espiga bastante grande y raíces diminutas. Por otro lado, observamos las plantas perennes. Sus espigas son mucho más pequeñas, pero podemos ver raíces mucho más grandes. Es como comparar una casa pequeña y una grande. Las plantas perennes con raíces más largas y firmes pueden ayudarnos a mantener la fertilidad del suelo. Su desventaja, a corto plazo producen menores cosechas. Al cultivar estas plantas, estamos nutriendo el suelo. Y si nutrimos el suelo, también alimentaremos a la gente a largo plazo. Creo que este proyecto tiene el potencial de ayudar a salvar el mundo. Las raíces son extremadamente importantes. Por eso, Josephine Kant, en el Centro Jülich, utiliza los métodos más diferentes para observarlas. En Jülich nos especializamos en hacer visibles las raíces mientras crecen sin dañarlas. Podemos imaginar los rizotrones como escaparates en el suelo, detrás de los cuales podemos observar las raíces. Lo bueno de los rizotrones es que podemos observar las raíces mientras crecen, es decir, no obtenemos información limitada a un momento determinado, como ocurre en la investigación clásica, sino que podemos observarlas desde la germinación hasta el final del experimento. Las plantas crecen detrás de una placa de vidrio. Un robot lleva los rizotrones hasta un gran escáner que reproduce la imagen de las raíces. Dependiendo del experimento, las raíces se escanean diariamente durante semanas. Se ha descubierto, por ejemplo, que las raíces crecen en diferentes fases de tiempo, no necesariamente de manera uniforme, sino que al principio, cuando la planta aún es muy joven, suelen tener un crecimiento exponencial, mientras que después crecen más bien de manera lineal. Un tercio de los Países Bajos ya se encuentra por debajo del nivel del mar. Debido al cambio climático, el agua sube cada vez más rápido. Para proteger las costas, se han construido hasta ahora diques y barreras cada vez más altos. Esto cuesta miles de millones de euros al año en mantenimiento, nuevas construcciones y elevaciones. Las raíces podrían reforzar la protección costera de forma sostenible y mucho más económica. Lennart van Nysserlo trabaja para el Instituto Real de Investigación del Mar de los Países Bajos y hoy toma muestras de las marismas salinas de la costa. Las marismas salinas son muy importantes para la protección del interior. Por supuesto, se asegura por diques, pero también se protege a través de las marismas. Aquí arriba las raíces son muy finas y se vuelven más anchas abajo. Llegan a unos 30 centímetros de profundidad. Y luego vemos cosas como esto, un rizoma. Sale de esa planta y comienza a formar una nueva a unos 40 o 50 centímetros. Todas estas plantas hacen esto, y así obtenemos una red bastante grande de plantas que crecen juntas. Es una gran comunidad. Todas estas plantas individuales trabajan juntas y son más fuertes que solas. Si estiro, rompo la planta, pero no arranco las raíces como aquí. Las plantas estabilizan el suelo.
El entramado de raíces lo mantiene en su lugar. Las plantas debilitan la fuerza de las grandes olas antes de que rompan en tierra. De este modo, contribuyen de forma importante a la protección de las costas. Y no solo eso, también hacen que la tierra crezca. Las plantas pueblan la frontera donde acaba la tierra y empieza el mar, y en muy poco tiempo atraviesan el cieno con sus raíces. En busca de agarre, comprimen la capa blanda de sedimento, de manera que el agua no puede llevarse ya ni la planta ni el lecho marino. Las hojas de la planta filtran más sedimentos del agua durante la marea alta y los envían directamente a las raíces, que los introducen en el suelo. Así crece la masa de tierra. Un fuerte oleaje puede provocar la erosión de las marismas salinas. Thierry Bauma y Lennart van Nysserlo quieren comprobar en el canal de oleaje cuánto tiempo retienen las marismas el sedimento entre las raíces. Las plantas que pueden vivir en un ambiente tan salino tienen propiedades especiales. Hay plantas en todo el mundo, pero las plantas de las marismas salinas viven en un entorno muy especial. Viven en un entorno bastante hostil. ¿Por qué hostil? Las plantas viven al borde del mar. Se asientan aquí, pero entonces viene el agua y se inundan. Así que las plantas de las marismas se han adaptado. Sus raíces son bastante gruesas. Si las observamos en detalle, vemos que en el medio tienen como un agujero. Es una especie de pajita que les permite a las plantas transportar oxígeno desde las hojas hasta las raíces. Así mantienen vivas las raíces. En el proceso pierden un poco de oxígeno, que liberan a su entorno, y con ello oxigenan el suelo. Comienza el experimento. Olas generadas artificialmente golpean las raíces de las plantas, mientras los dos científicos observan la fuerza de la erosión. Puede verse la erosión en este pedazo de tierra. Aquí no tanto. En una muestra de suelo sin plantas, se hubiera erosionado todo este pedazo. Sin embargo, aquí puede verse que las raíces retienen el suelo, y eso lo hace menos erosivo. En el futuro, si queremos utilizar las marismas para la protección costera, deberán ser estables. Y si podemos, construimos diques de menor altura porque tenemos delante una marisma que amortigua el oleaje y baja las crestas de las olas, el dique saldrá millones de euros más económico. Las marismas podrían ahorrar varios millones de euros por kilómetro de dique. Los Países Bajos han reconocido el efecto de las marismas y quieren replantar las zonas donde no haya vegetación. Karin Dideren es ecologista marina. Esta es nuestra famosa estructura de patata. Se degrada con el tiempo, está aquí durante un corto periodo de tiempo para ayudar a las plantas y después desaparece. Las plantas reciben una estructura auxiliar hecha de almidón de patata para ayudarlas a arrancar. La estructura se desintegra con el tiempo. Las plantas pequeñas se trasplantan para que puedan formar nuevas marismas. Desde aquí, las raíces crecerán a través de la estructura e irán surgiendo nuevas plantas. Cuando tengan suficiente biomasa, se extenderán también fuera de la estructura. El primer año crecen unos 30 centímetros y al año siguiente se expanden hasta los 75 centímetros. Esa es aproximadamente la velocidad a la que avanzan aquí. Sin una estructura auxiliar, las plantas no sobreviven, realmente necesitan una protección. La estructura en sí es un éxito, pero lo que aprendemos de ello es aún más valioso. Al principio, hace 5 años, solo la usábamos en las marismas, pero ahora también la usamos en manglares. El principio es el mismo. No solo funciona en las marismas europeas, sino que también puede utilizarse en los pantanos tropicales.
Ayuda a las plantas en la fase inicial. Es realmente importante que cuidemos de estas plantas pequeñas porque nos serán muy necesarias en el futuro. Para nuestras comunicaciones y movilidad modernas, necesitamos materias primas como tierras raras, germanio y otros metales que se extraen de las minas, como las que había en Freiberg, Sajonia. Un importante centro minero hoy cerrado. Ahora aprovechan las raíces para extraer valiosas materias primas. Oliver Wiche y su equipo de la Universidad Técnica de Freiberg quieren extraer metales con el maíz. Tierras raras es el término colectivo para 17 elementos inorgánicos. No existen grandes yacimientos en el mundo que sea rentable explotar. La fitominería utiliza las plantas para extraer elementos valiosos de la tierra mediante las raíces. Ahora mismo, el mundo depende de las importaciones procedentes de China. Sin embargo, las tierras raras y otros metales como el germanio se hallan en todos los suelos en pequeñas cantidades, también en Alemania. Invisibles para nosotros, las plantas los absorben a través de sus raíces. La raíz tiene la función de aportar nutrientes a la planta. Y con estos nutrientes que se absorben a través de las raíces, se absorben también elementos importantes para nosotros como el germanio y las tierras raras. El maíz particularmente puede extraer mucho germanio del suelo. Las plantas absorben este elemento a través de las raíces y lo transportan hacia las hojas a través de los conductos del brote. Estos elementos se almacenan en las células vegetales. El maíz, el trigo sarraceno y la caña de azúcar son algunas de las plantas que pueden absorber el germanio. Sacan el metal a la luz sin destruir el suelo. Nuestra idea es desarrollar la fitominería como una alternativa a los métodos de extracción convencionales. El equipo investiga en el laboratorio cuánto metal hay realmente en las plantas. Lo más interesante es averiguar en qué parte de la planta termina el germanio. En el caso del germanio, las concentraciones más altas se encuentran en las partes aéreas de la planta, principalmente en las hojas. Las raíces absorben el elemento, pero lo transportan muy rápidamente a las partes aéreas de la planta. Aquí las raíces son las ayudantes, los fitomineros. Oliver Wiche corta raíces y hojas y las seca. Después se muelen hasta obtener un polvo y se le agrega ácido. En este líquido, un espectrómetro de masas puede determinar las concentraciones de los distintos elementos como el germanio. ¿Contiene la planta experimental del campo de Freiberg el metal raro? Sí, efectivamente contiene germanio. Puede observarse en estas dos barras que muestran aquí una señal de medición clara. Además del germanio, encontramos toda una gama de otros elementos interesantes. Hay también, por ejemplo, lantano, que es un elemento de las tierras raras necesario también para muchas nuevas tecnologías. Y hay también muchos otros elementos de este grupo. Y como el lantano, estas tierras raras presentan una concentración similar a la del germanio. Si el objetivo de cara al futuro es aprovechar todos estos elementos que almacenan las plantas, lo lógico es considerar todo el espectro y no un elemento en particular. Oliver Wiche espera que la fitominería les ayude a cortar la dependencia de las importaciones. Pero para que el germanio sea utilizable, son necesarios más pasos. Primero, se llevan las plantas a una planta de biogás. ¿Está jetzt auf dem System Druck? Nee, das ist fast druckfrei. Plus 3 Millibar. Aha. Das reingeben. Okay.
Jetzt geht's da los. Müsste schön unter. Durante la producción de biogás, las bacterias abren las células vegetales y liberan los elementos que contienen. Y al mismo tiempo, durante la producción de biogás, generamos energía. Así que matamos 2 pájaros de un tiro. Posteriormente, el digestato de la planta de biogás se quema en el horno, lo que produce un mayor enriquecimiento del germanio. Este es nuestro mineral vegetal. Y aquí están los elementos que inicialmente fueron absorbidos por las plantas, con una concentración 100 veces mayor, de modo que ahora en estas cenizas registramos considerables concentraciones de 30 a 50 miligramos por kilogramo de germanio y elementos de tierras raras. Oliver Wiege cree que el proceso pronto será rentable. Quisiera lograr primero un proceso piloto que nos permita realmente hacer ajustes hasta optimizarlo y que en el futuro, en algún momento, lleguemos a tener en nuestras manos teléfonos inteligentes, que tal vez mi hija sostenga en su mano un teléfono cuyas materias primas provengan directamente del campo, sin degradación ambiental y sin importaciones. Creo que la fitominería puede construir precisamente ese puente y ayudar a resolver muchos problemas que tenemos hoy, de manera que se recupere el equilibrio y haya una sociedad capaz de vivir en la naturaleza. Si lo pensamos bien, sin raíces la humanidad no puede sobrevivir.